hemos trabajado, ¿sí? Los temas son estática 1, estática 2, ellos dos están ingresando al examen mensual. Pregunta número 1, incluso los problemas son parecidos a los que ya hemos desarrollado en clase, solo que lo vamos a volver a repetir porque, ¿saben? Listo, entonces, ¿cómo hacemos? Pregunta número 1 me dice lo siguiente, si el bloque se encuentra en equilibrio, calcular el módulo de la fuerza de tensión. A ver, entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es, primero, hacer un diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre se hace, como su nombre dice, para un cuerpo. No se hace para todo el objeto que tú estás observando. No es para todo el sistema, sino es solamente para un cuerpo, ¿no? A menos que se requiera hacer un diagrama de cuerpo para un sistema, pero es un poco, muy poco común, no siempre se hace así. Entonces, como me habla, mira, me habla a mí del bloque en equilibrio, entonces pues voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque. ¿Está bien? Mira, porque ahí nos menciona. Entonces, analizando el diagrama de cuerpo libre del bloque, nosotros recordamos que la primera fuerza que tenemos que dibujar es la fuerza de gravedad. Siempre, así es la primera. No te olvides comenzar a desarrollar dibujando la fuerza de gravedad. Siempre tienes que comenzar por ella. ¿Listo? Exacto, y muy bien. Y su valor es 30 newtons, ¿no? Dado que su masa es de 3 kilogramos, pues su fuerza de gravedad es 33 por 10. Así también notamos que como este bloque está unido a una cuerda, esa cuerda, así es, va a generar tensión. Va a generar tensión y es una fuerza que va a estar afectando al bloque. Y la tensión, recuerda que se dibuja siempre apuntando hacia un corte imaginario que vamos a hacer, ¿no? Entonces por acá tenemos la tensión. Listo, entonces miren, esta tensión pertenece a la cuerda, pero está afectando al bloque, ¿sí? Dado que el bloque y la cuerda están unidos, ¿no? Entonces, la tensión en esta cuerda que está por acá, en toda esta cuerda, es la misma. Recuerda que en una cuerda, la tensión siempre es la misma en todos sus puntos. Entonces, por acá, mira, todo él tiene tensión. Si nosotros queremos analizar la tensión, por ejemplo, acá en este punto, va a ser igual que este valor que está por acá. ¿Ven? La misma, no va a cambiar. ¿Ya? Listo. Y así por todos los puntos va a seguir habiendo de tensión. Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar para este piso, en el piso, también va a haber una fuerza de tensión. Si nosotros lo analizamos, hacemos un pequeño corte por acá y la tensión estaría por acá. ¿Está bien? Y esa tensión tendría que ser la misma, el mismo valor. En la misma cuerda hay una misma tensión. Ahora, te podrían haber preguntado cuál es la fuerza de tensión que está ejerciendo la cuerda al piso, ¿no? También sería lo mismo. ¿Está bien? Eso, pero bueno, eso no nos están considerando. Pero tenlo en cuenta, por favor, porque te puede servir en los problemas sucesivos. Ahora, como nosotros estamos analizando el bloque, y en el bloque solamente observamos que hay una fuerza de gravedad y una fuerza de tensión, entonces vamos a establecer el equilibrio en ese bloque. ¿Sí? En este bloque vamos a establecer el equilibrio. Y decimos, ¿no? Que si hay equilibrio, entonces se debe cumplir que la suma de fuerzas debe ser igual a 0. ¿Está bien? Pero como ustedes notan, solamente hay fuerzas de tipo vertical, ¿no? Entonces vas a establecer un equilibrio en las fuerzas verticales. Y con ello vas a decir, pues, que suma de fuerzas, bueno, para este caso la suma de fuerzas es 0 en general. Pero como solamente hay fuerzas verticales, vas a decir que la suma de fuerzas que van hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Esto es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Y con esto estamos diciendo que la fuerza que va hacia arriba, que en este caso es la única, que es la tensión, debe ser igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo, que es la fuerza de gravedad. ¿Listo? Entonces ya está, ya tenemos, como la fuerza de gravedad es 30, entonces la tensión también vale 30 newtons. Excelente, ahí está, chicos. ¿Sí? Esa sería la respuesta para esta pregunta. Y podría, como te digo, podría pedirte tal vez la fuerza de tensión que ejerce la cuerda al piso, ¿no? Sería la misma que esta tensión de acá. ¿Está bien? Entonces ten en cuenta ello, por favor, en una polea, cuando una cuerda atraviesa una polea, por toda esa cuerda va a pasar un mismo valor de tensión. ¿Está bien? Listo, muy bien, perfecto. Ya está. ¿Está clara la pregunta, chicos? Sí, ¿cierto?
Sí, listo, muy bien. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. A ver, siguiente pregunta. Dice lo siguiente, se levanta una carga de 10 kilogramos, como se está mostrando. La polea tiene una masa de 2 kilogramos y la cuerda es de masa despreciable. Si la carga sube a velocidad constante, calcule la tensión T del cable que sostiene la polea. Listo. Entonces, como acá de dato tenemos, mira, observando y leyendo, dice que la carga sube a velocidad constante. La carga se refiere al bloque, ¿no? Al bloque que está acá. Entonces, si está subiendo a velocidad constante, nosotros hemos dicho que había dos tipos de equilibrio, ¿no? Un equilibrio estático, que era cuando el cuerpo no se movía, y un equilibrio, ¿cómo se llamaba el equilibrio cuando el cuerpo se movía a velocidad constante? ¿Recuerdas? ¿Recuerdan cómo se llama el equilibrio cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante? A ver. ¿Cómo se llama? A ver. ¿Quién recuerda? Vamos, ¿quién recuerda cómo se llama el equilibrio cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante? ¿Recuerdan o no recuerdan? Equilibrio, nada. Sí, no, no, no es de rotación. Sí, cinético, chicos. Es un equilibrio cinético. Recuerda que había dos tipos de equilibrio cuando estamos hablando de equilibrio de traslación, ¿no? Porque, claro, obviamente el otro equilibrio es el de rotación. Pero en el equilibrio de rotación había dos tipos. El equilibrio estático, que es cuando el cuerpo no se mueve, está con velocidad igual a cero, exacto, y equilibrio cinético cuando se mueve, pero a velocidad constante. Entonces, como este cuerpo se está moviendo a velocidad constante, hay equilibrio cinético. Y si el cuerpo se encuentra desarrollando equilibrio cinético, hay que ver qué fuerzas están actuando sobre él. Para ello hacemos su diagrama de cuerpo libre. Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre del bloque, ya sabes, la primera fuerza que vas a dibujar es la fuerza de gravedad. Ya está. ¿Está bien? Listo. Claro, muy bien. Y entonces tú sabes que vale 20 newtons. ¿Por qué? Perdón, no es 20 newtons. Es 100 newtons. Dado que la carga, mira, dado que la carga es de 10 kilogramos. Él es la carga. Cuando habla de carga, está hablando acerca del bloque, ¿no? Porque esta persona está cargando al bloque. Entonces su fuerza de gravedad sería de 100 newtons. ¿Listo? 100 newtons. Ese 20 newtons tiene profesor, ¿y el 20 newtons de dónde es? Bien, dice, la polea tiene una masa de 2 kilogramos. Ah, esta polea de acá es la que tiene 20 kilogramos. ¿Listo? Ya está. Ya, muy bien. Entonces, ya tenemos acá la fuerza de gravedad que vale 100. Nos falta otra fuerza más, ¿no? Otra fuerza más. Que bueno, ya tú sabes que es debido a la cuerda que está atada al bloque, ¿no? Sí. Ya ves. Listo, entonces hacemos un corte por acá y, y entonces dibujamos a la tensión, la fuerza de la tensión. Listo. Sobre ese bloque no está actuando nadie más, ¿no? Ninguna otra fuerza más. Ya tenemos tensión. Muy bien. Entonces tú ya puedes hacer acá su equilibrio para su equilibrio para este bloque, ¿cierto? Entonces vamos a decir, bueno, como hay equilibrio en este bloque, ya podemos desarrollar el equilibrio en ese bloque. Entonces, ¿qué vas a decir tú? Bueno, si hay equilibrio, la suma de fuerzas tiene que ser cero, ¿no? La suma de fuerzas tiene que ser cero. Y de nuevo, como solo hay fuerzas verticales, entonces solamente hay que igualar la suma de fuerzas verticales. Eso se tiene que entender como la suma de fuerzas hacia arriba, así es ser igual a la suma de fuerzas hacia abajo, ¿cierto? Excelente, así es, muy bien. Ya está. Entonces nosotros observamos que las fuerzas que van hacia arriba son la tensión y la fuerza que va hacia abajo es la fuerza de gravedad, ¿no? Que vale 100. Ya, lo vamos a componer directo, mira, 100 newtons. Listo. Pero bueno, eso no es lo que te están pidiendo. ¿Qué te están pidiendo a ti? Dice, calcular la tensión del cable que sostiene la polea. O bueno, vamos a descubrir si es que tiene algo en relación a lo que nos están pidiendo. Pues la persona se encuentra sosteniendo acá. Se encuentra sosteniendo acá el cable, ¿sí o no? Entonces, el cable va a ejercer tensión a la persona. Sí, porque, por ejemplo, tú imagínate agarrar un cable, estás sosteniendo el bloque, tal vez en un inicio lo vas a lograr fácilmente, pero conforme pase el tiempo,
ya no lo vas a hacer, vas a ver cómo esa tensión te está afectando, te está afectando. ¿Sí? Entonces, por acá, si tenemos un cable, también vamos a decir que hay una fuerza de tensión que está afectando a la persona. Para ello hacemos un corte y trazamos, dibujamos la tensión que va hacia el corte que hemos desarrollado. Entonces, él sería un valor de tensión de la cuerda a la persona. Pero notamos que esa cuerda está pasando por esta polea y es la misma, ¿cierto? Está. Entonces, por acá es la misma, mira, entonces acá habría una tensión T también. Entonces, por acá hay T y por acá hay T. ¿Listo? Por ahí T. Ahora, si nosotros también vemos o seguimos observando lo que nos están pidiendo a nosotros, es la tensión del cable que sostiene a la polea. ¿Dónde está esa tensión del cable que sostiene la polea? Mira, acá está la polea y acá hay un cable. Entonces te están pidiendo esta tensión acá. Pero nota que está por dos cables al costado, ¿no? Eso es lo importante que tienes que notar. Entonces, acá esta tensión te están pidiendo. Hacemos otro corte imaginario. Hacemos un corte imaginario. Y lo que te estarían pidiendo es la tensión que va por acá. Esta tensión de acá. ¿Listos? Esta tensión de acá. Esa tensión es la que nos están pidiendo a nosotros. Vamos a llamarle tensión 1. ¿Está bien? Ya, vamos a hacer esa polea, la vamos a poner por acá, mira. Por acá ponemos la polea y empezamos a dibujar las fuerzas que están actuando sobre ella. La primera fuerza que está arriba, claro, bueno, la que nos están pidiendo, voy a ponerla primero, la tensión 1, pero también, excelente, por ahí mencionan que hay esta polea tiene masa. Nos dice el problema, la polea tiene una masa de 2 kilogramos, por lo tanto, habría que dibujar su fuerza de gravedad, ¿cierto? Su fuerza de gravedad. Y esa fuerza de gravedad vale 20. Excelente. Claro, ¿por qué vale 20? Porque su masa es de 2 kilogramos, no te olvides. Listo, ya está. Ahora, también lo que te estaba diciendo, ¿no? Lo que te estaba comentando, que vas a tener dos tensiones por acá. Dado que tú puedes hacer los cortes, y si yo analizo la polea, la cuerda también está jalando a la polea en este punto hacia esa dirección, hacia el punto de corte, y por acá también. Entonces acá también podríamos dibujar esta fuerza y esta fuerza por estos costados, que es la fuerza que corresponde a las tensiones que están jalando a la polea. Y por este lado va a haber una tensión y por este lado va a haber otra tensión. ¿Está bien? Pero tú ya sabes cuánto valen las tensiones, ¿no? Ya has visto cuánto valen las tensiones, mira. ¿Sí? Así es que ya podríamos reemplazar nada más. Ahora, como el bloque se encuentra en equilibrio, pero como la polea se encuentra en equilibrio también, ¿sí? Entonces, tú vas a decir, pues que el equilibrio acá es la suma de fuerzas también es cero, porque también está en equilibrio. ¿Está bien? Esta polea está en equilibrio. Esa polea no se va a mover, ¿no? Se va a mover es el bloque que está por acá. ¿Listo? Entonces, si hay equilibrio, la suma de fuerzas es cero, vas a decir que la suma de fuerzas que van hacia arriba, y por eso, ¿por qué solamente trabaja con fuerzas hacia arriba y fuerzas hacia abajo? Porque en la gráfica que estamos haciendo se está observando así. Si en la gráfica aparecerían fuerzas horizontales, también tendrías que considerar la suma de fuerzas horizontales, o sea, las que van a la derecha y las que van a la izquierda. Pero nuestro problema solamente aparece pues las que están o las que son de forma vertical. ¿Listo? Entonces por acá vas a decir, la que va hacia arriba sería T1 y la que va hacia abajo sería T más 20 más T. Pero T sabes que vale 100, ¿cierto? Lo hemos encontrado hace un momento. Ya está, entonces sería 100 más 20 más 100. Excelente. 100 más 20 más 100. Y eso nos va a dar un total de 220. Listo, entonces T1, que es la tensión pedida, sería 220 newtons. Listo, ya está. ¿Sí? Ya tenemos entonces el valor de T. No te olvides, el valor de T lo habíamos calculado al inicio y nos están pidiendo el valor de la tensión 1, que es la que se encuentra arriba. Listo, chicos, eso sería entonces la solución para esta pregunta. ¿Alguna consulta, por favor, acá? A ver, alguna consulta, revísenlo bien. Revísenlo bien. Listo, no hay preguntas, ¿cierto? Continuamos entonces. Ya está, todo perfecto, dice. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, la número 3.
Mira, mira esta pregunta. Esta pregunta, como las preguntas con poleas, chicos, siempre es un poco, es interesante, pero hay que analizarlas bien. Solo tienes que recordar lo que te acabo de decir. Por la misma cuerda, siempre la tensión es igual en todos sus puntos. ¿Ya? Con eso vas a poder resolver todos los problemas. Obviamente, en algunos casos, una tensión va a ir hacia una dirección y otra va a ir en otra dirección, pero el valor numérico es la misma. ¿Ya? Listo, entonces mira, veamos la pregunta 3. Dice, calcula el módulo de la tensión de la fuerza P. Ah, o sea, acá hay una pequeña fuerza, ¿sí? Acá hay una pequeña fuerza, o una persona que está agarrando el cable, acá está sosteniendo el cable, y de pronto esta cuerda que está por acá, que está justo sosteniendo el cable, ¿no? Que está sosteniendo una persona, o imaginémonos que es una persona, porque no necesariamente una persona, puede ser un bloque, ejerce tensión. La cuerda ejerce tensión. ¿Cómo es esa tensión que ejerce la cuerda entonces? Si nosotros hacemos el corte en la cuerda imaginario, acá va a haber una fuerza que va hacia arriba, ¿no? Esa es la tensión que te están pidiendo. Esta sería la tensión pedida, la tensión T. Y obviamente, como está en equilibrio, tendría que ser igual a este valor de la fuerza. O sea, esta tensión y esta fuerza que ejerce puede ser la persona, puede ser un bloque que está amarrado acá, ¿no? Igual puede ser igual atado a un piso. Son la misma. ¿Listo? O sea, estas fuerzas que están acá son iguales, porque están en equilibrio. Ya, pero ahora veamos, sigamos analizando. Dice, para mantener al bloque de 150 kilogramos en equilibrio. Ah, mira, el bloque se encuentra en equilibrio. Muy bien, si se encuentra en equilibrio el bloque, hacemos su diagrama de cuerpo libre. Excelente, trazamos por acá la fuerza de gravedad. ¿Sí? Y la fuerza de gravedad, que es la primera fuerza que tú vas a dibujar, siempre para un bloque o un cuerpo que esté en equilibrio, va a valer ahora 150 por 10. Eso sería que va a valer o va a tener un valor de 1500 newtons. ¿Está bien? Listo. Ya tenemos la fuerza de gravedad que vale 1500 newtons. Ahora, veamos qué fuerzas más están afectando a este bloque. ¿Qué fuerzas más están afectando a este bloque? A ver, nota que este bloque está atado por dos cuerdas, ¿sí o no? Sí, exacto. Entonces hay dos tensiones, ¿sí? Entonces por acá vamos a hacer un corte imaginario, y acá va a haber una tensión, y por acá hay un corte imaginario y va a haber una tensión. Bueno, mira, vamos a poner por acá, esta de acá y esta de acá. Listo, dos tensiones, ¿ya? Dos tensiones. Entonces, ¿qué podríamos decir? A ver, ¿qué podríamos decir? Pues que como ya tengo las fuerzas acá, ya tengo las fuerzas que están presentes actuando sobre el bloque, tú puedes establecer el equilibrio, que la suma de estas dos van a ser igual al que está abajo, ¿cierto? Ya está. Pero ahora ten cuidado. ¿Por qué vas a tener cuidado? Porque esta tensión que está acá en esta cuerda, mira, nota, date cuenta que esta cuerda que está acá no es la misma que está acá. Esta cuerda que aparece pasando por las poleas, ¿no? Y que llega justamente hasta la fuerza P, esta tensión es una. Pero la cuerda que está acá debajo, mira esta cuerda, vamos a poner esa línea de color, de otro color, a ver, para que lo notes la diferencia. Esta línea de color azul, en esa cuerda de color azul, la tensión es diferente. Ya no es la misma que la que está por acá, ¿cierto? Exacto, esa tensión es la que va a estar generada por esta cuerda. Así es. Entonces, mira lo que voy a hacer. A él le voy a llamar T. ¿Por qué le llamo T a él y no T a él? Ah, porque esta cuerda va a pasar hasta el final. ¿Te das cuenta? Que es la que conecta casi todos. Por eso le llamo T a ella. Porque ella además, como está en toda una cuerda muy grande, puedo trasladarla. ¿Y cómo la trasladamos? Fácil, pues mira, ya viste el corte. Acá, si nosotros analizamos esta polea, hay una tensión T, hay una tensión T. Y si analizamos esta polea nada más, a ver, analicemos esta polea, hacemos un corte por acá y hacemos un corte por acá. ¿Qué vas a decir tú ahí? Ah, entonces esta cuerda va a jalar a la polea con una tensión. ¿Cómo se dibuja la tensión? Siempre apuntando al corte. Entonces va a haber un corte hacia acá, va a haber una fuerza hacia arriba, y por acá también va a haber una fuerza hacia arriba, con sus fuerzas de tensión. ¿Y cuánto valen? Fácil, pertenece a la misma cuerda. Si pertenece a la misma cuerda, tiene que valer lo mismo. Y en la cuerda, mira, habíamos dicho que vale T, vale T. Entonces acá también tiene que ser T. T y acá también tiene que ser T. Estas dos fuerzas que se encuentran por acá valen T. Entonces, si ahora tú analizas la parte inferior de esta polea,
porque esta polea también está en equilibrio, ¿no? Todo está en equilibrio. Entonces, acá va a haber una tensión hacia abajo. Listo. ¿Cuánto debe valer esa tensión o esta tensión? Claro, si notamos que hacia arriba a esta polea le están jalando con 2T, hacia abajo también deben jalarle con 2T. Porque si no, si jalarían con otra fuerza diferente, chicos, entonces lo que va a pasar es que esta polea va a empezar a moverse. Y al moverse ya no habría equilibrio. Entonces, por ello es que si hacia arriba en esta polea le jalan con 2T, hacia abajo también. Pero mira, ese 2T es el valor de la tensión en la cuerda azul. Y si tú observas, ese valor de la cuerda azul o esa cuerda azul está conectándose al bloque. Por lo tanto, en toda esta cuerda azul también el valor de la tensión es 2T. Acá también decimos entonces que vale 2T. ¿Listo? Y ya estaríamos obteniendo el valor de las fuerzas que están afectando al bloque. Ahora, solamente concéntrate en el bloque. Solamente te concentras en el bloque. Listo. ¿Qué vas a decir si solamente nos conectamos en el bloque? A que hay un equilibrio. Por lo tanto, la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Hay equilibrio, suma de fuerzas igual a 0. Y como observas nuevamente, solo hay fuerzas verticales. Entonces, solamente hay fuerzas verticales, suma de fuerzas que van hacia arriba es igual a suma de fuerzas que van hacia abajo. ¿Listo? Ya está. ¿Qué fuerzas van hacia arriba? Bueno, notamos que las fuerzas que van hacia arriba son 2T y T. Por lo tanto, sería 3T, ¿cierto? Muy bien, excelente. O sea, 2T más T es igual a las fuerzas que van hacia abajo, que es el de 1500. Y dime cuánto vale T. ¿Cuánto vale T? T valdría 500. Así es, T valdría 500 newton. Ya está. Ahora veamos la pregunta que nos están haciendo y la respondemos. Calcula el módulo de la tensión de la fuerza P. Ah, ¿recuerdas acá? Que habíamos dicho al inicio que esta tensión y esta fuerza P son iguales, ¿no? Entonces también le podemos acá decir, pues, ¿no? El valor de P es igual a 500 porque tiene que estar en equilibrio. Y listo, con esto habríamos culminado, habríamos respondido ya la pregunta. El valor de la fuerza de tensión que se ejerce en el punto P es de 500 newtons. Ya está. Listo, chicos. El problema con poleas, como les digo, es siempre interesante, ¿no? Porque es bonito porque hay que trasladar solamente las fuerzas, pero los valores no cambian. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas ahora acá, chicos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Consultas que tengan que hacer? ¿O está claro todo? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Ya. Ok, listo. Perfecto. Entonces continuemos. Bien, veamos la número 4, a ver. Ah, mira esta pregunta. Esta pregunta está bonita, ¿ya? Te vas a recordar porque hemos hecho algo parecido a él. ¿Sí? Mira, observa. Se calcula el módulo de la fuerza F que sostiene el bloque si el peso del bloque es de 15 newtons. Considera el sistema en equilibrio. Ah, mira, todo el sistema nos está diciendo en equilibrio. Quiere decir que si está en equilibrio, el bloque está en equilibrio, esta cuerda está en equilibrio y esta fuerza que está jalando el bloque también va a mantener el equilibrio. Entonces, vamos a analizar, lo primero que analizamos es al bloque. ¿Sí? Entonces, en el bloque, ¿qué fuerzas están actuando? A ver, observemos el bloque y yo te dije, la primera fuerza que vas a dibujar es la fuerza de gravedad. ¿Listo? Entonces por acá dibujamos la fuerza de gravedad. ¿Cuánto vale la fuerza de gravedad? O también llamada peso, ¿no? Ah, miren, tengan cuidado, tengan cuidado. ¿Qué dice el problema? El peso del bloque es 15 newtons. ¿Te dice el peso o te dice la masa? Claro, pues, te dice peso, no te dice masa. Si te diría masa, ahí sí sería 15 por 10. Pero en este caso te está diciendo el peso. Por lo tanto, el peso es igual a la fuerza de gravedad y él vale 15. Excelente. Y si yo te preguntara, ¿cuánto es la masa? ¿Cuánto medirías la masa? Así es, la masa de bloque sería, ¿cuánto sería? 1.5, ¿cierto? Muy bien, excelente. Ya está, entonces sí, así es, sería 15 sobre 10, que sale 1,5. Así es. Entonces, eso sería, eso por favor, tenlo en cuenta. A veces nos apresuramos y decimos, el bloque, 15 minutos, listo, le pongo 15 por 10, 150. Y al final vemos nuestras alternativas incorrectas. ¿Por qué? Por tratar de hacerlo apresurados. Tómate un par de segundos para que puedas leer correctamente, ¿no? Ya está. Listo. Bueno, mira, tenemos esa fuerza de gravedad que está actuando sobre el bloque.
Luego, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, mira, notas una cuerda. ¿Qué hay en la cuerda? Tensión. Entonces hacemos un corte imaginario y dibujamos la tensión por acá. Listo. Tensión. Y aparte, bueno, ahí está ya dibujada. Ahí está, es la fuerza F, ¿no? La fuerza F. Ya, ahí está. Serían las tres fuerzas entonces presentes en el bloque. Chicos, si hay tres fuerzas en un bloque, yo les dije, si tres fuerzas actúan sobre un cuerpo, estas fuerzas tienen que ser de forma colineal. ¿Qué significa que debe ser colineal? Que tal vez no directamente, pero sí sus prolongaciones tienen que llegar a un mismo punto. ¿Recuerdas? Eso mencioné. Si en un cuerpo están actuando tres fuerzas, solamente tres fuerzas, estas tres fuerzas tienen que ser colineales, ¿no? Perdón, tienen que llegar a un mismo punto. ¿Está bien? No son colineales. Estas fuerzas tienen que llegar a un mismo punto. Ese punto al cual ustedes van a hacerlo llegar, te va a servir para que tú puedas trasladar las fuerzas y formar lo que es un triángulo de fuerzas, porque son tres. ¿Cómo sería entonces ese triángulo de fuerzas? Mira, o sea, vamos a agarrar las fuerzas y las vamos a trasladar. ¿Listo? Entonces, por acá, esta es la fuerza de tensión. ¿Recuerda? La fuerza de tensión la voy a trasladar. Mira. Presiono la fuerza de tensión y la traslado. ¿Listo? Ahora, voy a dibujar otra fuerza. Tú puedes elegir cualquier fuerza que quieras. No necesariamente tiene que ser en el orden que yo voy a hacer. Tú puedes hacer en otro orden. Puedes comenzar con la fuerza F o con la fuerza de tensión. Pero tú elige y lo que tienes que formar es que haya una fuerza a continuación de otra, mira así, como estoy haciéndolo, pero que vayan, que estén formando una figura de forma triangular. Entonces faltaría solamente la tensión, mira. La tensión por acá y la trasladamos. ¿Listo? Tal vez ahí. Bueno, vamos a cerrarla. Ya está. Y listo. Ahí está. Entonces ya tengo las tres fuerzas, mira. A ver, por acá está la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. Por acá está la tensión. Y por acá está la fuerza de F. Ya está. ¿Sí? Y el único valor que tienes es que la fuerza de gravedad vale 15 newton. Listo. Ya tienes las tres fuerzas que van uno a continuación de otro formando una figura cerrada. Recuerda clase de vectores. Si tengo tres vectores que forman una figura cerrada, la suma de ellas es cero. Y es lo que queremos. Queremos que estas fuerzas sumadas vectorialmente sean cero para que haya un equilibrio. ¿Cierto? Ya está. Entonces, ahora, ya tenemos el desarrollo del análisis vectorial. Ahora vamos a trabajar un análisis escalar para ver cuánto vale cada uno de ellos. Entonces, para eso vamos a colocar los ángulos que hay o que están teniendo cada una de las fuerzas. ¿Cierto? Muy bien. Por ahí notas que sí, efectivamente acá arriba hay un ángulo de 37. Pero vamos, ¿dónde lo coloco ese ángulo de 37? Pues vamos a ir por algo más práctico, mira, más fácil. Tú debes notar acá, pues que entre la fuerza de gravedad y la fuerza F, que es una fuerza horizontal, ¿ya? Fuerza horizontal y fuerza de gravedad, acá debe haber un ángulo de 90. Entonces, esto es lo más rápido que reconocemos. Fuerza de gravedad vertical, esta fuerza horizontal, ángulo de 90. ¿Y dónde se encuentra ello? Mira, fuerza de gravedad, fuerza F. No importa, a pesar de que están en otra posición, ¿no? Porque la fuerza de gravedad está por debajo de la fuerza F, está por encima, igual el ángulo que forman ellos no va a cambiar, va a seguir siendo 90. ¿Está bien? Listo. Entonces, eso sería el ángulo de esta fuerza de gravedad con la fuerza F. ¿Cómo utilizamos el ángulo 37? Bueno, a pesar que notamos que el ángulo 37 no está dentro del triángulo, porque es la tensión, mira, observa, es la tensión con la horizontal. Pero acá tú ves que la tensión no hay ninguna horizontal, pero la puedes trazar. Entonces tú puedes hacer ese trazo, mira. Puedes hacer ese trazo. Si tú haces ese trazo, dime, ahí, a ver, utiliza tu geometría. Yo sé que tú eres profe en geometría. Dime, acá, ¿cuánto vale este ángulo que está por acá? Este ángulo de acá. Mira, una semejanza. Acá está, ¿cierto? Tensión horizontal, 37. Entonces, él es 37, mira. Ya está. Ya está. Ahora dime, ¿dónde estaría 37? ¿Dónde lo trasladaría? Ah, entonces tú también vas a decir, ah, fácil, profe, porque mire, nosotros sabemos que acá él es 90 grados. Sí, excelente, puedes trasladarlo acá, ¿no? Tú dirás,
Profe, puedes aplicar la propiedad de paralelas y lo puedo trasladar acá. Él vale 37. Así es, él vale 37. ¿Qué otra forma más, de qué otra manera puedo llegar a esta conclusión? Fácil, porque como él es 90, fuerza de gravedad con la fuerza horizontal es 90, acá también es 90. Si él es 37, él es 53. ¿Listo? Y ahí está el triángulo de 37 y 53. Si no, pues como mencionan, aplica la propiedad de la z, ¿no? Con la z puedes llegar a dar el 37. Así es. ¿Sí? Bueno, lo importante es que ya tenemos el triángulo notable conocido. Esto es lo que tienes que formar tú. Una vez que has formado, lo que vas a hacer es pues aplicar sus razones en el ángulo 37. Recuerda que a 37 a él se le pone como ¿cuánto? Como 3K, ¿sí o no? ¿Por qué es lo que se pone a 37? 3K. Ya está. A ti te están pidiendo el módulo de la fuerza F, esta F de acá. ¿Cuánto vale F? Entonces, si se pone a 53, debe ser como 4K. Ya está. Entonces, si 3K vale 15, vamos a poner por acá, 3K vale 15, entonces K vale 5. ¿Cierto? Ya está, K vale 5. Y por lo tanto, F, que vale 4K, sería 4 por 5. O sea, 20 newtons. Así es. Listo, ya tenemos el valor de F, chicos. Miren. ¿Ven? Este problema se desarrolla de forma gráfica utilizando pues nuestros triángulos notables. Pero lo importante es saber graficar él. Ahora, voy a darte un alcance más. Mira. No estén perdiendo tiempo tratando de encontrar los ángulos, ¿no? Si no sale con uno, ubica con otra fuerza. Ya elijan con otra fuerza. Listo, chicos. Me imagino que no hay preguntas acá. Es todo sencillo también, ¿no? Solamente todo es trasladar las fuerzas y pues encontrar la relación de ambos. ¿Sí? Sí. Pasamos a la siguiente pregunta. A ver. ¿Qué nos dice la pregunta 5? Dice, determina el módulo del momento respecto a A. Mira, momento respecto a A, ¿qué produce esta fuerza F? Listo, entonces la fuerza F es la que se encuentra por acá. ¿Está bien? Nosotros hemos dicho que una fuerza puede generar traslación o rotación, o los dos tal vez. Una fuerza puede generar traslación y rotación. Pero entonces eso tenemos que analizar. Y eso se analiza conociendo el momento de una fuerza. ¿Recuerdas? ¿Qué es el momento de una fuerza? Es la capacidad que tiene una fuerza para generar rotación. Entonces, esta fuerza que está siendo aplicada en esta barra, y notamos que esta barra hay un punto de apoyo, un punto A, mira, que además es de fácil rotación. ¿Sí? Entonces, acá en este punto A, la barra puede girar. ¿Ya? Puede girar debido a este punto A. Acá hay una articulación, ¿cierto? ¿Qué hace esta articulación? Pues hace que esta barra pueda girar fácilmente, ¿no? Ya está. Entonces, como esta fuerza puede generar giro con respecto a, ahora tenemos que analizar en qué sentido logrará generar giro. ¿Será un sentido horario o anterior? Así es, muy bien. Entonces notamos y vemos que va a poder girar así. Eso es un sentido antihorario. Sentido antihorario. Y recuerde que en un sentido antihorario, la fuerza generaría un momento positivo. Un momento positivo. Entonces, si nosotros queremos calcular el momento de la fuerza F con respecto al punto A, tendríamos simplemente que multiplicar el valor de la fuerza por la distancia que existe desde ese punto A hacia la fuerza F. Desde el punto A hacia la fuerza F. ¿Está bien? Listo. Entonces, el valor de la fuerza la tenemos, porque nos están dando de dato, vale 10. Ya está. ¿Y cuánto vale la distancia desde el punto A hacia el punto F? Ah, vale 5. Recuerda que nosotros hemos dicho que cuando hablamos de distancia de un punto a una fuerza, es un segmento, ahí está el segmento, que debe ser perpendicular a la línea de acción de la fuerza, ¿cierto? Y en este caso, esta distancia que acabo, esta línea que acabo de trazar es perpendicular a la fuerza. Efectivamente, entonces simplemente vamos a reemplazarla, su valor va a ser 5 por acá. Y cuando operemos me va a dar 50 newton metro. ¿Sí? Esas son las unidades del momento. Y se acabó el problema. No hay más que hacer. Además, por ahí tal vez no lo hemos considerado, como es un sentido antihorario, tendríamos que haber puesto positivo, ¿no? Bueno, pero se sobreentiende que es positivo si es que no llevan un signo. Ya está. ¿Listo? Pero
sería diferente si este caso fuese un giro horario, ¿no? Así podríamos entonces tener en cuenta el tiempo. ¿Está bien? Listo, entonces esta primera pregunta de momento, chicos, facilísima para ustedes, ¿cierto? Ya está. ¿Hay alguna duda, por favor, acá? ¿Consultas? Creo, ¿no? Vamos repasando nada más lo que ya hemos hecho y ya estamos casi preparados para dar el examen. A ver, veamos, la fuerza 6. Perdón, la pregunta 6, fuerza 6. La pregunta 6 dice, calcular el momento resultante, ¿no? O el módulo del momento resultante con respecto a este punto O. También otra articulación de todas las fuerzas indicadas. Se recuerda que el momento resultante pues ya implica, cuando hablamos de momento resultante, ¿sí? Ya implica que sea de todas las fuerzas que actúan sobre esa barra, ¿sí? Entonces por acá tú vas a decir, el momento resultante, recuerda que es la suma de los momentos de todas las fuerzas. O sea, el momento de F1 más el momento de F2 más el momento de F3 más el momento de F4. Listo, entonces tendrías que calcular el momento para cada uno de ellos. ¿Sí? Bien. Vamos a hacerlo de manera rápida, mira. Primero, analicemos las fuerzas, veamos las fuerzas. Ah, mira esta fuerza que está por acá, está ingresando de forma perpendicular. Ahí está. Acá se aprecia que está de forma perpendicular. Mira, ahí está. Fuerza perpendicular. Listo, entonces ya tienes tu distancia del punto a la fuerza. Acá también tienes la fuerza 3 que ingresa de forma perpendicular. ¿Sí? La fuerza 2 también ingresa de forma perpendicular. Ya está, lo está diciendo el gráfico. Ahora entonces lo único que tendríamos que considerar es con respecto a este punto O donde está la articulación, ¿qué tipo de giro hace cada fuerza? La fuerza 1, ¿qué tipo de giro hace a la barra con respecto al punto O? Ah, muy bien. La fuerza 1 va a generar un giro en esta forma, ¿cierto? Que sería un sentido horario, por lo tanto sería negativo. La fuerza 3 es parecido a la fuerza 1, mira. Ah, la fuerza 3 va a generar un sentido de giro también de esta forma, que sería horario y tendría que ser negativo. Pero la fuerza 2 en cambio, así es, genera un sentido de giro contrario a ellos. Es un sentido de giro antihorario. Y él tendría que ser positivo. Listo. Y la fuerza 4, ya sabes qué pasa con la fuerza 4, ¿sí o no? A ver, así es. Dado que la fuerza, su línea de acción pasa por el centro de giro, entonces él no va a generar ningún tipo de rotación. Eso quiere decir que su momento va a ser cero. Listo, ya desde un inicio lo simplificamos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque él está pasando, su línea de acción pasa por el punto de giro, entonces no va a generar rotación. Bien, entonces ya tenemos todo, chicos, solamente queda operar. Fuerza 1, reemplazamos directo, mira, 20, vale 20, por la distancia que tiene desde la fuerza hacia el punto de giro, que sería 1, pero date cuenta que sentido horario tendríamos que ponerle menos. ¿Está bien? Menos 20 por 1. La fuerza 2, mira, la fuerza 2, es positivo, entonces no hay problema, le ponemos más, nada más. Y el valor de la fuerza sería 80. 80, ¿está bien? Por la distancia que hay del punto de giro hacia la fuerza 2. Sería desde acá hasta acá, ¿cierto? Sería 3. Exacto, sería por 3. Ahora la fuerza 3. La fuerza 3, mira, notamos que en sentido horario y tendría que ser menos. Ponemos menos entonces, el valor de la fuerza que vale 10 y eso multiplicado por la distancia que hay desde el punto de giro hacia la fuerza 3. Sería toda esta distancia. Sería 1 más 2 más 4 y eso sería 7. Excelente. Ahora, ¿qué nos queda? Operar. Operemos, por acá saldría menos 20, por acá saldría más 240, y por acá sería menos 70. ¿Sí? Menos 70. Ya está. ¿Cuánto sale todo entonces, chicos? A ver. 150. ¿Cierto? 150 newton metro. Así es, 150 newton metro. Esa sería la respuesta para esta pregunta. Sí, sencillo, ¿cierto? Ya está. Consultas en esta pregunta, no creo tampoco, ¿no? Vamos a pasar rápido a la número 7. Listo. Mira, otra vez una barra con diferentes fuerzas y de nuevo nos pide calcular el módulo del momento resultante. Entonces, de nuevo vamos a plantear lo siguiente, ¿no? Que el momento resultante o su módulo del momento resultante se va a calcular como la suma del momento de la fuerza F1 más el momento de la fuerza F2
y más el momento de la fuerza F3. Ya está, pero mira, ha cambiado un poco. En este caso hay una fuerza que ha cambiado un poco, ¿no? Ya, listo, entonces, a ver. Veamos, observemos. La fuerza F1, mira, ingresa de forma perpendicular. Ya está, ya es lo primero que hemos analizado. Dime ahora, ¿qué tipo de sentido hará girar esta fuerza? Con respecto a este punto A, bueno, no indica, no está el punto A, se ha borrado, acá está el punto A. Debe ser la articulación. Sí, exacto, debe girar en sentido horario. Por lo tanto, sería negativo. Así es. A ver, esta fuerza 2, mira, esta fuerza 2. ¿En qué sentido? Ah, primero, ingresa de forma perpendicular, ¿ah? No te olvides, ¿ah? Está ahí en el gráfico. Y pero él va a hacer girar a la barra con respecto al punto A, con respecto al punto A en sentido o antihorario. Y sería positivo. Sí, sería positivo. Ya está. Dime la fuerza 3. A ver. La fuerza 3 primero, ¿ingresa de forma perpendicular a la barra? No, mira, ingresa formando un ángulo de 53. Ya está, ya eso es un dato que hay que tener en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué tipo de sentido hace girar a la barra con respecto al punto A? A ver, ¿cómo lo haría girar? Sentido horario, antihorario. A ver, por ahí, están dudando, creo. Mira, mira, si es que él está haciendo una fuerza por acá, esta barra, ¿sería hacia arriba o hacia abajo? A ver, si es que está por acá, miren, observen, esta fuerza hacia arriba o hacia abajo. Imposible que se vaya hacia arriba, sino que se vaya hacia abajo. Y hacia abajo es un sentido horario, pues. Esta fuerza 3 va a hacer girar de forma horaria. Por lo tanto, tendría un negativo. ¿Ya? Así es que ya tenemos en cuenta ahí. Bien. De los dos primeros, de la fuerza 1 y la fuerza 2, está fácil calcular su momento. Ya tú lo sabes. A ver, fuerza 1 es sentido horario, sería negativo. El valor de la fuerza que vale 12 por su distancia que hay hacia el punto de giro, que sería 2. ¿Listo? ¿Está bien? Ahí está. Sí, 12 menos 12 por 2. A ver, la fuerza 2. La fuerza 2 es un sentido antihorario, es positivo. El valor de la fuerza vale 6. Y dime cuánto vale la distancia desde el punto O hacia la fuerza 2. ¿Cuánto saldría? Mira, hasta acá hay 2 y hasta acá hay 4, 6. Ya está. El momento de la fuerza 3 es negativo. El valor de la fuerza es 80. Y dime cuánto vale la distancia hacia la fuerza 3. Profe, vale 8. ¿Está bien? ¿Esa es la distancia hacia la fuerza F3? No, no es, pues. Porque hemos dicho que esa sería la distancia si en caso fuese perpendicular. Pero no es perpendicular. Mira el ángulo que forma la fuerza con la barra. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buscar una línea, trazar una línea que sea perpendicular a la fuerza o a su línea de acción. ¿Es posible trazar desde el punto A una línea perpendicular a la fuerza? Mira, observa, observa. Voy a trazar toda la fuerza. ¿Es posible? No hay. Ni una línea que yo trace a la fuerza F3 va a ser perpendicular con ello. Por lo tanto, lo que tú vas a hacer es prolongar las líneas de acción. La línea de acción de una fuerza puede ir, recuerda, hacia adelante, también puede ir hacia atrás. ¿Listo? Ellas son las líneas de acción. Ahí está. Pero bueno, vamos a trazar solamente la línea de acción que va hacia adelante. Ahí está. Por acá. Ahorita la estamos trazando, mira ahí. ¿Por qué? Porque pues notamos que se acerca un poco más a la línea, al punto de giro. Pero tú puedes trazar otra línea de acción que va hacia atrás, la que va por detrás de la fuerza. Y tal vez con ella encuentres un ángulo, ¿no? Pero nosotros trazamos el porque vamos a ver que se va a acercar al punto de acción. Ahora sí, traza la línea que une el punto de acción o de forma perpendicular a esa línea de acción trazada. ¿Observas? Esta de acá, esta línea, sí está ingresando de forma perpendicular a la línea de acción de esta fuerza. Y entonces tú dirás, profesor, y así esa línea ingresa de forma perpendicular, ¿cuál es su distancia? Esta es la distancia de acá. Esta de acá es la distancia, la línea que acabas de trazar, es la distancia de la fuerza a la fuerza 3. ¿Está bien? Esta de acá es la que necesitas calcular. Profe, ¿cómo la calculamos? Fácil. Utiliza tu ángulo de 53. ¿Y cómo la trasladamos? Mira, esta línea de acá, esta línea blanca, es una misma línea que está completando la fuerza, solamente que estamos ampliándola. Y esta línea de acá de la barra, que corresponde a la horizontal de, ¿no? la horizontal de la barra, y entre ellas dos hay 53 grados.
Entonces, acá en este punto hay fuerzas opuestas por el vértice. Si él es 53, él también tiene que ser 53. Ya está. Listo. Llevamos el ángulo 53 a un triángulo rectángulo. Tú puedes decirme ya entonces cuál es la relación de los lados. ¿Cierto? A 53 se lo pone como ¿cuánto? Como 4K. O sea, la distancia pedida, la distancia que te están pidiendo es como 4K. ¿Sí o no? Esa distancia es la que te piden, ¿no? Voy a ponerlo por acá. Esta distancia es la que te piden. Entonces, él vale como 4K dado que es 53. Ya está, listo. A ver, ¿dónde está nuestro dato? ¿Dónde está nuestro dato? Nuestro dato está acá arriba. Excelente, nuestro dato está acá arriba en la medida desde el punto A hasta este punto de intersección de estas dos rectas. Y toda esta distancia vale 8. Y ese 8 equivale a quién? A ver, se le pone a 90. ¿Cuánto debe ser toda esta línea de arriba? Todo él debe ser 5K. ¿Está bien? Listo, entonces tú vas a escribir por acá, vamos a escribir por acá para no estar maltratando más nuestro gráfico. Vas a decir 5K es igual a 8. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto vale K? K va a ser 8 quintos. Listo, profe, 8 quintos, sí, no hay problema, déjalo así. Entonces, si K vale 8 quintos, ¿tú qué estás queriendo? Tú estás queriendo 4K. Entonces, 4K, ¿cuánto sería? 4K sería 4 por 8 quintos, ¿cierto? 4 por 8 quintos. Y listo, ya tienes ya. Y esto es pues la distancia a la fuerza 3. ¿Listo? Entonces, exacto, 32 quintos. Bueno, si quieres lo multiplicas, si no lo multiplicas. Y acá está, pues mira, esto necesitas tú, la distancia a la fuerza 3, a la fuerza F3. A ver, vamos a ir operando y luego reemplazamos eso. Menos 2 por 12 saldría menos 24, más 36. Y por acá sería menos 80 por 32 quintos. ¿No? Que es lo que, o 32 quintos o 4 por 8 quintos, como quieras tú ponerlo. Ya está. Ahora opera, por favor. Bueno, acá mira, entre ellos dos va a salir 6. Y 80 entre 32 quintos, ¿cuánto sería? A ver, simplifica, por favor. Sácale quinta, sácale quinta. Quinta 1, quinta 16, ¿cierto? Y sería 16 por 32. ¿Cuánto es 16 por 32, chicos? A ver, ¿cuánto es 16 por 32? A ver, a ver, a ver. No es 30, es 36. Ah, ya, sí, sí, sí. Gracias, gracias. Tienes razón. ¿Dónde salió el 30? Gracias. Acá es 36. Y acá sería 12, ¿cierto? Ya está. Ya. ¿Cuánto es? 16 por 32, 512. Ya, muy bien, 512. Por lo tanto, mira, ahora vas a restar y quedaría menos 500. Y esa sería la respuesta para esta pregunta. ¿Sí? Bien. Entonces, por favor, ¿está claro? Coméntame si está claro. A ver, ¿está claro, chicos? ¿Alguna duda? Mira que esto va a poder venir en el examen, ¿ah? Es posible que venga en el examen. Analiza siempre lo importante es la distancia. Ay, otra vez, ¿dónde se me está fallando mi lapicito, chicos? Sí, 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 sí. Está fallando ya el programa ya. Vamos a cambiarlo. Listo. Ya está. Bien. Entonces te decía, no te vayas a confundir cuando tengas fuerzas de forma inclinada, fuerzas que no ingresan de manera perpendicular, ¿ya? Eso es lo importante. Bien. Si está claro, entonces pasemos a la última pregunta, chicos, ya la última pregunta para culminar. Ya está. A ver, dice lo siguiente. Si el sistema se encuentra en equilibrio y el bloque A pesa 20 newtons, calcular el bloque del peso B. A ver, listo. Entonces, mira. Como nos dan de dato el peso del bloque A, lo dibujamos. O sea, su fuerza de gravedad acá vale 20. Su fuerza de gravedad vale 20. ¿Sí? Fuerza de gravedad acá vale 20. Ya está. Te están pidiendo entonces el peso del bloque B. Vamos a dibujarla. No nos dicen cuánto es. Incluso te podrían pedir la masa, ¿no? Si tú tienes el peso de un bloque, ya puedes tener la masa, no hay problema. Te están pidiendo el peso del bloque B. Ya está. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, esto de manera por así decirlo, formal, o
sea, tratar de hacer todo el diagrama para comprender realmente qué es lo que sucede en la cuerda, tendrías que hacer una descomposición así, mira, voy a hacer, ¿ya? Acá esta fuerza de acá también tendría que ser igual a esta. O sea, también tendría que valer 20. Esta es la fuerza de tensión que está generando esta cuerda, este bloque, ¿no? Esta tensión que está acá va a valer 20. Ya está. Y también habrá una tensión que genere esta cuerda a la barra y que va a apuntar hacia abajo porque debe apuntar hacia el punto de corte, recuerda. Que también valdría 20, mira. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Entonces, en otras palabras, tú puedes hacer lo siguiente. Si yo tengo, o si ustedes observan en un gráfico, que hay una cuerda que está jalando a una barra y esa cuerda está sosteniendo un bloque, directamente lo que puedes hacer es trazar una línea de tensión y hacer una equivalencia con el que se encuentra con el peso de ese bloque. Así nada más. O sea, trasladar esta fuerza acá. ¿Listo? Entonces, en esta barra va a haber esta fuerza de 20 newtons por un lado y esta fuerza que es W del peso del bloque B, ¿no? Es equivalente o menor. Listo. Y ahora vas a observar acá que hay un equilibrio de rotación. Acá. Acá, como dice que está en equilibrio la barra, tú vas a decir que el momento resultante tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Porque hay un equilibrio de rotación. Está en equilibrio. Ya está. Pero ahora, el momento resultante con respecto a quién. Recuerda que yo te dije que tú puedes elegir un punto cualquiera, ¿cierto? Un punto cualquiera y excelente. Y notas además que acá hay un punto de contacto entre la barra y el bloque, ¿no? Y esta pequeña cuña. Y esa cuña ejerce una reacción, pues, ¿cierto? Él va a ejercer una reacción, la cual no sabemos su valor. Y como no sabemos su valor, vamos a eliminarlo. ¿Y cómo eliminamos esa cuña? Pues poniendo nuestro punto de giro ahí. Ahí ponemos nuestro centro de giro. ¿Para qué? Para eliminar el valor del momento que genera esta fuerza de reacción. ¿Sí? Entonces, por ello vamos a poner que el momento resultante con respecto al punto S, hay que eliminar la fuerza que genera esa cuña a la barra. Y para eliminar lo que hacemos, les dije, pongan el punto del centro de giro ahí. Y ya su momento sería 0, ya no se consideraría. Listo, entonces por acá decimos, ¿cómo sería entonces el momento resultante con respecto al punto O? Bueno, sería el momento de la fuerza que vale 20 newtons más el momento generado por la fuerza WD. Ya está, ahora hay que analizar. La fuerza WD, ¿cómo está actuando a la barra? Bueno, mira, es una fuerza vertical, va a actuar de una forma de 90 grados a la barra. Y por acá este peso también va a ingresar de forma de 90 grados. Ahora analicemos qué sentido harían girar con respecto al punto O. A ver, esta fuerza de acá, ¿en qué sentido haría girar a la barra con respecto al punto O? ¿En qué sentido haría girar? Vamos. A ver, esta fuerza está yendo hacia abajo este lado, con respecto al punto O, así, ¿cierto? Así, mira, de esta manera. ¿Qué sentido es esta? A ver, date cuenta que si tú haces girar con respecto al punto O, esta barra va a irse hacia abajo. ¿Sentido horario o antihorario? Antihorario. Date cuenta. Horario es la otra forma. Este sería antihorario y sería positivo. En cambio, esta fuerza de W, con respecto al punto O, mira, estaría haciendo girar así, como yendo hacia abajo, ¿no? O sea, de esta forma. Él sí sería sentido horario, sería negativo. Listo, entonces ya tienes todo ello, ya solo queda reemplazar. A ver, el momento de la fuerza 20, como es positivo, sería más el valor de la fuerza que vale 20 por la distancia que hay desde esa fuerza que ingresa de forma perpendicular hacia el punto O. ¿Cuánto vale? 6. Ya está. A ver, el momento de la fuerza W es negativa, porque está yendo de forma horaria. El valor de la fuerza no lo conocemos, por eso le ponemos W. ¿Listo? Por la distancia que hay al punto de giro. Mira, como ingresa de forma perpendicular, al punto de giro solo su distancia sería 2. ¿Listo? ¿Y cuánto tiene que ser este momento resultante? Hemos dicho, tiene que ser 0. 0. El momento resultante con respecto al punto O tiene que ser 0. Listo, solo queda operar. Acá quedaría 120 igual. Todo este producto pasa al otro lado derecho, quedaría 2 veces el peso de B. El 2 pasa a dividir. Y W, ¿cuánto valdría, chicos? Valdría 120 sobre 2, 60 newtons. ¿Listo? Se acabó el problema, mira. Ya está. Eso sería todo para esta pregunta. A ver.
¿Alguna duda, chicos, por acá? Creo que ya hemos llegado a la parte final. Es la última pregunta del repaso y con esto ya estarías listo para tu examen. Y por ahí estoy de otra forma,